Buenos días, es un gozo el estar con ustedes esta mañana y abrir la palabra de Dios. Como el pueblo de Dios, estamos llamados a confiar en Dios en nuestras vidas. Cuando las cosas van en una dirección que encontramos suave y comprensible, podemos encontrar más fácil tener confianza en lo que Él está haciendo en nuestra vida. En otras palabras, cuando no enfrentamos obstáculos importantes en nuestra vida, como en el trabajo, matrimonio, relaciones, dinero, cuando los problemas parecen ser manejables, puede parecer fácil para nosotros confiar en el plan de Dios, como cuando más o menos sabemos lo que Él está haciendo. Pero la pregunta es cómo nosotros como creyentes respondemos cuando las circunstancias que enfrentamos no tienen sentido, cuando nuestros sentidos nos dicen que no hay una solución fácil o que la situación en la que nos enfrentamos simplemente no se puede superar. Un diagnóstico médico es devastador, o los gastos económicos que tenemos se acumulan y superan con creces los ingresos, o la relación con un amigo, un cónyuge, un hijo se rompe y humanamente hablando no parece ser posible que haya reconciliación. Muy a menudo cuando evaluamos la situación desafiantes a las que nos enfrentamos, podemos desanimarnos y llenarnos de ansiedad y preocupación. Miramos con nuestros ojos y no vemos solución, y nuestros corazones están turbados. Pensamos que es imposible, que no hay solución, como que Dios nos ha abandonado. Lo vemos duro el confiar en Dios en el medio de estas dificultades. Si usted se encuentra así, espero que este tiempo en nuestra palabra esta mañana, que Dios lo fortalezca y lo anime a confiar en el plan de Él para su vida y obedecerlo sin importar las circunstancias que se enfrente. Esta mañana vamos a viajar a través del tiempo, unos 3.400 años atrás, en un evento registrado para nosotros en el libro de Josué, en que los israelitas enfrentaban una situación que parecía imposible. Se enfrentaron con una situación que realmente de una perspectiva humana era imposible superar y no podían superarla, y sin embargo Dios les dio la victoria. En esto vemos el poder increíble de Dios desplegado al derribar los muros de la ciudad, y también vemos cómo el pueblo confía y obedece a Dios. Por Josué y los israelitas vemos que ellos siguen las instrucciones de Dios para conquistar a Jericó. Para comprender mejor esto, vamos en el texto de Josué 6. 40 años atrás vemos que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Dios los había levantado a Moisés para sacar el pueblo de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y la gente eran rápidos a quejarse y rebelarse en contra de Dios. Y vemos que en esto Moisés lleva 12 hombres espías a la tierra para ver cómo se veía la tierra. Él le dice: vayan a hacer una vista de la tierra y de su reporte. Y si ustedes recuerdan, los 12 espías regresaron. 10 de ellos reconocen que la tierra era magnífica, era grande, pero ellos decían: hay gigantes en la tierra. Nosotros somos como un saltamonte al lado de ellos. Ellos pensaban que era el enemigo demasiado grande. Ellos decían que pero vemos que Josué y Caleb vieron lo mismo, que informaron a los otros espías. Ellos vieron que la tierra era muy buena, pero ellos decían que ellos podían tomarla. Lamentablemente, el pueblo de Israel aceptó el informe de los 10 espías y no estaba dispuesta a entrar a la tierra. Y el juicio de Dios sobre el pueblo fue que vagarían por el desierto durante 40 años, y los israelitas que tenían más de 20 años no entrarían en la tierra prometida debido a su rebelión e incredulidad. Ellos morirían en el desierto. Ahora, vamos hacia adelante, avanzamos hacia adelante rápido, 40 años, hasta el comienzo del libro de Josué. Una de las preguntas subyacentes es, vemos cuando viene con
con Josué dice, ¿cómo responderá esta próxima generación a las promesas de Dios? Ellos van a rebelarse y van a quejarse como los padres de ellos lo hicieron, pero vemos Josué 1 que comienza con la muerte de Moisés, y Josué fue comisionado por el Señor para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y Josué fue puesto por Dios como el nuevo líder, y vemos que él detiene milagrosamente las aguas del río Jordán para que unos 2 millones de israelitas pudieran entrar a la tierra prometida. En el capítulo 5, versículo 1, vemos que los residentes de la tierra de Canaán han oído del cruce milagroso del río de Jordán, y ellos se dicen a sí mismos, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. El enemigo tenía miedo. Y estaba derrotado sin que los israelitas entraran al campo de batalla. Ahora es el momento de avanzar. Sabiduría convencional, militar diría, este es el tiempo de atacar. Ellos están descorazonados, acobardados, hay que ir hacia adelante. Pero vemos que el Señor necesita preparar espiritualmente los corazones de los israelitas para la batalla que van a enfrentar. En el capítulo 5, versículos 2 al 8, el Señor ordena que todos los varones sean circuncidados. Se nos dice que la generación que había salido de Egipto había sido circuncidada, pero esa generación había muerto en el desierto, y esta nueva generación que ha venido a la tierra prometida no ha sido circuncidada. Y la respuesta de la gente es notablemente alentadora. Ellos obedecen, ellos no se quejan, y no hay retrasos. Si usted se imagina, usted está en una campaña militar, en el medio de esto, acaban de cruzar la línea, tienen enemigos por todos lados, y ahora a ellos Dios le dice, ustedes tienen que incapacitar a todos sus guerreros. Y esto a través del campamento tiene que haber pasado esto, y la gente que está alrededor de ellos, si ellos supieran que ellos se habían circuncidado, iban a estar vulnerables. Pero los israelitas obedecieron sin retrasos. Ellos obedecieron el mandato de Dios. Después de seguir la obediencia, ahora vemos a los israelitas adorando a Dios al celebrar la Pascua. 40 años atrás, ellos acababan de venir 40 años atrás, el ángel de la muerte había pasado por sus casas a causa de la sangre que habían puestos en los postes de las puertas. Ellos habían sido preservados, y eso es lo que ellos estaban celebrando. Y vemos que en las Escrituras solamente había una otra vez que ellos habían celebrado la Pascua. Y aquí, mientras que ellos entran a la tierra en obediencia, después de haber sido circuncidados, ahora en obediencia, ellos van a alabar al Señor, y luego últimamente entrar a la tierra. ¿Se imaginan esto? Qué tiempo tan increíble, el recordar lo que Dios había hecho 40 años atrás. Ellos estaban sin esperanza, no había salida de Egipto, y Dios los sacó de ahí. Ellos necesitaban este recordatorio y para darles ánimos, porque Dios le dijo, lo vamos a tomar, y lo van a tomar, porque Dios dijo que lo iban a tomar, y ellos iban a triunfar en frente de sus enemigos. Y entonces vemos que después de la circuncisión y de la Pascua, se nos dice en Josué 5:13 al 15 que Josué estaba cerca de Jericó, probablemente evaluando la situación. Se encuentra enfrente de la ciudad, viendo, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces él se encuentra con un hombre con la espada desenvainada, y moviéndola en el aire. Entonces Josué hace la pregunta obvia, pues, ¿de qué lado estás? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre le dijo, no,
y se identificó como el comandante del ejército del Señor. Esta fue una aparición preencarnada de Jesús, que Él vino antes de que Él apareciera en carne, unos 1400 años luego. Esta es una preencarnación de Él, lo que se conoce como cristofanía. Y Él le dice que ellos van a ser victoriosos en la batalla y en conquistar la tierra. Y vemos las instrucciones que el Señor le dio a Josué. Esto sigue a partir de Josué en 6:2. Vemos que en el versículo 15, que Jericó estaba cerrada, nadie entraba ni salía. En el versículo 2, el Señor le dice a Josué, te estoy dando la tierra. Sabemos que el Señor dio estas instrucciones. Es interesante en el capítulo 6, versículo 1, que el escritor de este libro, Josué, lo que le está diciendo es interesante el notar la tensión sobre la alerta del alto nivel en la que estaba Jericó. La ciudad estaba completamente sellada, no había forma de entrar ni salir, no habría ningún ataque sigiloso. El pueblo de Jericó estaba preparado para defenderse de los israelitas. Tenemos que entender que Jericó fue o era una de las ciudades más fortificadas de su día. Jericó fue construida, estaba elevada, fue construida sobre una colina, así como, también estaba fortalecida para los ataques. La muralla que la protegía, la pared era de 25 pies de alto y de hecho tenía un doble anillo de murallas. La pared de salida fue de 6 pies de espesor y la pared interna fue de 12 pies de espesor. Las personas colocarían maderas a través de las paredes de casas para apoyar en la pared de la ciudad. Usted recordará que los espías llegaron a la casa de Rahab y se nos dice que ella vivía en la muralla. Normalmente se tardaría varios meses para derrotar una ciudad como esta, pero el Señor es demasiado grandioso y Él puede llevar a cabo su plan bien rápidamente. Esta mañana, mientras nos fijamos en esta historia familiar de Dios entregando a Jericó en las manos de los hijos de Israel, queremos ver mucho acerca del carácter de Dios, su poder, fidelidad, misericordia y su ira, por nombrar algunos. Y mientras vemos y consideramos estas verdades acerca de Dios, hay una respuesta apropiada del pueblo de Dios a confiar y obedecer, no importa a quién o a qué nos enfrentemos. Entonces, al observar podemos ver 3 observaciones que se revelan mucho sobre el carácter de Dios y nuestra necesidad de responder confiando en Él y obedeciéndole. El primero es el plan de batalla de Dios. Después del encuentro de Josué con el comandante del ejército del Señor, el comandante divino le dice a Josué en el versículo 2 que Israel derrotará a Jericó a pesar de sus hombres valientes y sus muros fortificados. De hecho, él dice: he dado. Eso quiere decir que ya lo había hecho. Él está declarando una profecía de que ya le ha traído la derrota de Jericó a ellos. Ya ellos han ganado. Han triunfado. Vemos que en los versículos 3 a 5 se nos da el cómo iban a salir victoriosos de estos. Ellos iban a marchar una vez al día durante 6 días y 7 sacerdotes van a venir tocando trompetas mientras que marchaban, y el 7º día que marcharan alrededor de 7 veces, la gente de todo grito y luego las paredes de la ciudad se iban a caer. Así que esta es la manera como lo iban a hacer. Y nuevamente las personas van a caminar una vez
por 6 días, esto lo van a hacer 7 días, van a haber 7 sacerdotes nuevamente tocando las trompetas, marchando, y después la séptima vez la gente toca la trompeta y el grito. Nosotros sabemos esto porque lo hemos leído en el libro de Josué, pero ustedes se pueden imaginar la respuesta de ellos, que esto va a ser el ataque militar que vamos a hacer para derrotar estas paredes masivas. Esto no es una guerra convencional. En otras palabras, Josué toma la ciudad no por tácticas inteligentes militares. No, él lo hace con el poder del Señor. Humanamente este plan nunca hubiera trabajado, pero Dios en su sabiduría lo hizo que sucediera para que no hubiera ninguna confusión de cómo el enemigo fue derrotado. Dios se deleita en usar personas y planes que al mundo le parecen tontos. Recuérdese en 1 Corintios 1, 26 al 29 dice, Pablo está hablando, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Usted puede pensar en estas escrituras, y esto lo vemos una y otra vez. Cuando yo estaba pensando en esto, si usted piensa diferentes eventos como Gedeón y su armamento, ellos iban ahí en contra ellos iban, hay 3.500 personas que vienen, y la mayoría de la gente diría, no hay suficiente, vamos a poner más, ¿no? En vez de reducir los números de personas que pelean. Y en vez de eso, ellos reducen a 10.000, y después de eso él dice, no, todavía es demasiado, y reducen de 10.000 a 3.000 hombres. ¿Quién haría eso? Es solamente Dios. El mundo dirá que eso es tontería, el hacer esto, el remover y limitar a tu equipo militar. Pero Dios ha dicho, confía en mí, yo se los he dado a ustedes en sus manos. Piensen en los eventos de David y Goliat en 1 Samuel 17, que Dios utiliza un pastor, un niño que es un pastor, para ir a triunfar. Cuando Goliat estaba molestando a los israelitas, tratando de hacerlos que pelearan con él. Y David estaba tan bravo por esto que él va, y Israel deja que él vaya, y el pueblo de Israel termina ganando con un joven pastor que es el que mata a Goliat. Eso es increíble, pero eso es lo que tenemos que hacer. Al llevar sus planes a través de las cosas, Dios lo que está pidiendo es que nosotros obedezcamos, que nosotros vengamos a Él, que nosotros seamos quienes en lo que Él dice. Vemos en Jeremías 9, 23 al 24, dice, así dice el Señor, no se glorie el sabio de su sabiduría, ni se glorie el poderoso de su poder, ni el rico se glorie de su riqueza, más el que se glóriese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Nuestra jactancia y nuestra confianza no es en nosotros mismos, no es en nuestro poder o en nuestras finanzas, es en el Señor. Él va a llevar a cabo sus cosas de la manera que Él quiere y como Él quiera. Nunca diga en ninguna situación que enfrente hoy o que enfrente
preguntará alguna vez que es demasiado difícil para Dios. No, Él puede llevar a cabo lo que Él quiera. No hay un líder de gobierno, ninguna fuerza militar o problema económico que el Señor Dios no pueda sobrepasar. Él cumple su voluntad. Y esto es lo que nos ayuda a darle ánimo a los corazones de aquellos que están con el Señor. No importa cómo aparezcan estas cosas. Jericó definitivamente aparecía como los muros fortificados, que eran que eso no era un rival para Dios, que Dios no iba a poder, pero Dios lo hizo, Dios lo trajo abajo. La victoria vendría no del poder militar de Israel nuevamente, sino de la mano de Dios. No importa qué nación sea, nuestra nación o cualquier otra nación, es siempre para el poder. No importa cuál fuerzas tenga o parezcan tener, no son rival para Dios. Esta verdad se destaca en el Salmo 33, 6, 9. Dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en el almacenes los abismos. Los abismos. Y en el Salmo 33, 10, 12 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. En el versículo 16 al 20 dice: el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. En los versículos 16 al 20 vemos hay una falsa esperanza y una verdadera esperanza. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra esperanza? Nota el versículo 17 que el caballo de guerra es una falsa esperanza, y esto es en contrasto al versículo 18 que dice que por aquellos que temen al Señor y esperan en su misericordia. Esa es la esperanza correcta. Nosotros podemos mirar a nuestro país y muchos de nosotros podemos poner nuestra esperanza en estos caballos políticos que creemos, pero el Señor es el que triunfa en esto. Nuestra esperanza no debe estar en los políticos. El problema más grande de América no es político, sino espiritualmente. Necesitamos corazones transformados en Washington y en nuestros países, en nuestro país, al nivel de los individuos. Nosotros debemos poner nuestra esperanza en lo que, no en las cosas que no debemos poner nuestra esperanza, no en nuestra banca, en nuestros ahorros del banco, en nuestros éxitos, nuestra popularidad, nuestro trabajo, nuestro esposo. No, todas estas cosas son falsos caballos, falsas esperanzas. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, nuestro Salvador. Nuevamente, Dios quería que el pueblo de Israel reconociera de dónde vendría la victoria y proporcionó la victoria de una manera que solo podía brindar crédito y alabanza a Dios, no a ellos mismos, que ellos dijeran: miren lo que nosotros hicimos. Esto claramente fue Dios, Dios solamente. Dios quería que sus corazones confiaran en Él y se sometieran a sus planes, ya sea que la estrategia estuviera en línea con sus pensamientos o que desafiara su sabiduría militar. A veces nosotros confrontamos estas situaciones que parecen imposibles, pero
que nosotros pensemos que no hay ninguna manera de que la podamos sobrepasar, ya sea que hayan en el trabajo que haya un compañero que nos haga la vida imposible y vamos a pensar que, hey, no sé cómo va a pasar esto. Puede ser un cliente que te está haciendo la vida imposible y usted está obsesionado con esto, que no sé cómo voy a pasar sobre esto. Puede ser con su esposo, que sea esta lucha en su matrimonio, que su matrimonio no está yendo como el Señor lo quiera, como debería ser, y usted está desilusionado y usted no sabe cómo esto se va a arreglar. Puede ser con relaciones con hijos que son rebeldes, y esto le duele a usted mucho y usted puede pensar que no hay una manera de salirse de esto, usted no ve el camino hacia afuera para venir al Señor y salirse de este camino. Pero el Señor es más grande y poderoso que cualquiera de estas cosas. Nada de estas cosas pueden sobrepasar al Creador a quien servimos. En segunda de Corintios 5:7 nos dice que debemos caminar por fe y no 5:7, que debemos caminar por fe y no por nuestra vista. Si somos honestos, muchos de nosotros hacemos esto, utilizamos nuestros sentidos, nos preocupamos, estamos viendo por nuestras fortalezas, pero lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Dios quiere que nuestro corazón descanse en su sabiduría y su fortaleza, no en la nuestra. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la respuesta de Israel. Y la primera es el plan de batalla de Dios y la segunda, la obediencia de Israel. Después de recibir el plan de batalla de Dios, Josué transmitió el plan a los sacerdotes y al pueblo. ¿Y cómo respondería la gente? ¿Confiarían en Dios, que Él sería fiel y a su promesa de victoria, o se quejarían del plan y dirían que este no es un buen plan y tratarían de salir con su propio plan y usar sus propias tácticas militares? La respuesta que vemos de Israel es en realidad una de la que podemos aprender. Generalmente vemos a Israel que generalmente no nos dan un buen ejemplo. Ellos siempre, generalmente están dando la respuesta incorrecta, pero esta vez dan la respuesta correcta. Y podemos aprender nuevamente de ellos. Ellos buscan a modelar nuestras vidas en esto. En pocas palabras, ellos confiaron en Dios y le obedecieron. A pesar de la rareza del plan, obedecieron a Dios sin quejarse y siguieron las instrucciones detalladas dadas por Dios. De hecho, el escritor de Hebreos menciona este evento en particular en Hebreo 11:30, el capítulo de fe en que el escritor elogia la fe de Israel. Ellos dicen: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Ellos obedecieron exactamente. En vez de leer todos los versículos del 8 al 14, déjenme darle unos cuantos puntos de estos. No es la gran cosa si se me quitan algo que ellos están diciendo, vamos a seguir más o menos el plan. No, ellos lo siguieron al pie de la letra. Ellos guardaron los armamentos. Ellos tuvieron los 7 sacerdotes, las 7 trompetas, el arca de alianza. Todo lo que Dios le dijo, todas las cosas, esos 7 días se hicieron exactamente como Dios lo había prescrito. En el versículo 10 dice, no digan nada, no hablen. Y no hubo ningún ruido. Ellos no estaban hablando, ellos no estaban interactuando con la gente en del otro lado de la muralla, sentado arriba. Dios le dijo que estuvieran silenciosos y estuvieron silenciosos. Y después, en el 7º día, marchar 7 veces alrededor. Y después de la última marcha, las 7 trompetas, seguido con el grito. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Siguieron al pie de la letra lo que Dios le había dicho.
Dios estaba dejando en claro que esta era su batalla nuevamente. Esta batalla estaba en sus manos y tenían que confiar en Él. La guerra convencional contra este tipo de ciudad fortificada habría constituido en construir arietes y cortar el suministro de agua y alimento para poder forzar la rendición de esta gente. Pero esto no fue lo que se hizo. La gente confió en las instrucciones de Dios y no las circunstancias de ellos o su sabiduría. Piensen esto, Dios le dio eh, le dio el triunfo en esta batalla a Josué. Eh, Vemos lo que se ve en los versículos de 6 a 10, que Josué no le dijo exactamente a la gente cuándo la muralla se iba a caer. Vemos que él le dice en el versículo 10, no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrán palabras de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Tengan en cuenta que no dice no gritar hasta que el séptimo día. Él le dice el día que él dice, piensen en la fe que los israelitas tuvieron que tener para hacer esto. El primer día, el segundo día, y repitan, el tercer día, el cuarto día, y así, así, así. Ellos lo hicieron exactamente, muy importante. Eh, y no es que cada día ellos veían progreso. Que el primer día, mira, ahí hay una línea que se partió en la muralla. No, o el segundo día, la grieta se abrió más grande en la muralla. No había ninguna evidencia de que la pared estaba comprometida de alguna manera o que había alguna grieta o algo que se estaba abriendo a medida que ellos caminaban. No, la muralla se mantuvo por 6 días exactamente como estaba desde el principio a medida que ellos caminaban, y ellos obedecieron sin importar lo que ellos estaban viendo. Ellos pueden ser que estaban pensando, yo no sé lo que tú estás haciendo aquí, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ellos obedecieron. ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer lo mismo? No veo nada que está sucediendo, no veo resultados, pero la vida se ve más dura, parece estar más dura, y uno piensa, esto no está trabajando, lo que Dios dice no funciona, yo voy a regresar a lo que estaba haciendo. Esa es lo que la mayoría de las personas hacen, es pragmatismo. Pragmatismo está bien para ciertas cosas, pero no para la vida cristiana. Piensen esto. El pragmatismo en la iglesia muchas veces la gente funciona, esto no funciona, pero no voy, no lo voy a hacer. Eh, tengo que hacer una mujer, el esposo ha sido convicto, ella tiene que ser el líder espiritual, y ella dice, no lo voy a hacer. Que dice, bueno, no, mi esposo no está haciendo bien, yo voy a ser el líder espiritual, porque no funciona con la manera que Dios está diciendo. Eso es pragmatismo, y eso no funciona. Tenemos que hacerlo de la manera que Dios dice que debe hacer. Esto lo hacemos una y otra vez. Cuando los padres son convictos de su pecado, y vemos que ellos empiezan a disciplinar a sus hijos, y adivinen qué, la vida se pone más dura, no se pone más fácil, y uno dice, la vida no se pone más fácil cuando te estoy obedeciendo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces la persona piensa, esto no funciona, que lo que Dios está diciendo, esto no funciona. No, esto no es lo que debemos hacer. Somos sido llamados a obedecer sin importar los resultados que estamos viendo. Somos llamados a obedecer al Señor sin importar los resultados que están delante de nosotros. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor, aunque las circunstancias que estemos sean difíciles, y parezca que no hay resultados. Tenemos que saturar nuestras mentes con las verdades que sabemos acerca de Dios, que se encuentran en su palabra, en vez de ser llevados adelante por nuestros sentimientos. Cuando
confrontamos dificultades, aunque no vemos lo que Dios está haciendo, cuando parezca que lo que Él dice no funciona, tenemos que confiar en Él. Lo que dice Charles Spurgeon, cuando no puedes ver la mano de Dios, debes confiar en el corazón de Dios. ¿Qué tan a menudo esto es cierto? Señor, no veo lo que tu mano está haciendo, pero yo sé que tengo que confiar y confío en lo que yo sé de ti. Y eso es suficiente para mí. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No espere por Dios a explicarle lo que Él está haciendo para poder confiar en Él. No, confíe en Él. Usted está confiando en Él, en los desafíos que está confrontando hoy día. Está confiando en Dios con todo lo que está pasando hoy. Su confianza en el Señor se demuestra a través de su obediencia. Obedecer a Dios a pesar de lo que el mundo le dice que haga. Obedecer a Dios a pesar de lo que sus sentimientos le dicen que haga. Dios quiere que usted confíe en Él, que su corazón esté reposando en Él, confiando en Él. La tercera observación que vemos es que vimos la primera, el plan de batalla de Dios, la obediencia de Israel, y tercera, las instrucciones de Dios al entrar a Jericó. Hay varias instrucciones, no puedo, por el tiempo no puedo estar en todas las cosas, pero quiero decirle unas cuantas cosas. Vemos que dedican la ciudad a Dios. Algo que es común era que generalmente se compartían el botín de la guerra, pero esta primera victoria en Jericó iba a ser diferente. Todos los botines de guerra debían ser presentados a Dios como las primicias de las victorias por venir. Se instruyó a la gente que no tomara nada de Jericó, pero que todos los objetos de valor pertenecerían al Señor. En el versículo 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán al tesoro del Señor. Dios dijo: no lo toquen, los primeros frutos son para Él. Y en esto vemos la obediencia. Como vemos en el versículo 7, Achan desobedeció. Pero aquí vemos que los israelitas obedecieron. Segundo las instrucciones que se dieron, vemos que se les dijeron que rescataran a Rahab, incluso antes de que la gente gritara y las paredes se desplomaran, Josué declaró que Rahab y su familia iban a vivir con ellos, que no iban a ser matados por ellos. Que lleve así, los espías dijeron que iban a ser salvos basados en dos condiciones. La primera de ellas es que no le dijeran a nadie, y la segunda, que colgaran una cuerda escarlata fuera de su ventana. Ella vivía en la muralla de la ciudad. En el momento de que esto pasaba en la tierra, estos dos espías no tenían idea cómo iban a salir victoriosos, derrotar a Jericó. Así que para identificar en qué casa vivían, se le pidió a Rahab que pusiera algo, esta cuerda escarlata, ¿verdad?, en la ventana, para que pudieran identificarlos al ataque. Los espías no tuvieron que caminar por todos lados para saber, para identificarla, porque todas las otras paredes habían caído. Pero vemos que Rahab fue salvada por su fe también. Nuevamente, ellos nada más simplemente, si la casa de Rahab fue la única que quedó en pie, pues con eso era suficiente, pero ella sí siguió al pie de la letra las instrucciones de los espías. Rahab y su familia se salvaron gracias a su fe. Estos pocos confiaron en Jehová y se salvaron. En Hebreos 11:31 dice: por la fe la ramera
Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Preservación y la salvación de Rahab es una bella imagen de lo que todos los seguidores de Dios han experimentado. La salvación del juicio de fuego, su misericordia. Dios ha puesto su amor y su nuevamente su promesa para ella. Y nuevamente esto es una bella imagen para nosotros, porque todos nosotros hemos pecado en contra de Dios. Podemos ver espiritualmente estamos muertos, somos esclavos al pecado, estamos ciegos. Si usted piensa en eso, el estar sin esperanza. Un hombre ciego no se puede hacer ver él mismo. Nosotros mismos no nos podemos salvar. Vemos que Dios salvó a Rahab de su condición sin esperanza, y así Dios escogió derramar su bondad a esta humilde prostituta para que pudiera vivir su vida, y así mismo Dios lo hace con nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios. Las escrituras nos dicen que estamos espiritualmente muertos, que estamos esclavizados al pecado y que somos espiritualmente ciegos. Y Él nos salva. El hombre muerto no puede cobrar vida, un esclavo no puede liberarse, un ciego no puede restaurar su propia vista. Pero así como Dios salvó a Rahab, Él nos salva a nosotros. Debido a su fe y debido a nuestra fe, Dios nos salva. Vemos en Josué 25, dice: y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Esta ex prostituta finalmente se casó con Salomón. Ella llegó a vivir en el medio de la tribu de Judá. Y vemos que ella fue no solamente salva, pero pudo vivir y terminó siendo parte del linaje mesánico. Nuevamente, otra de las características que vemos es destruir a la gente y quemar a la ciudad, que fue una de las instrucciones que se dio. En el versículo 21 se nos dice que toda criatura viviente en Jericó estaba dedicada a la destrucción, es decir, debía ser asesinada. Este versículo y otros similares en el Antiguo Testamento han perturbado a muchas personas. Después de todo, podemos entender la matanza de los soldados enemigos, pero ¿por qué matar mujeres, niños e incluso animales? Esto no parece alinearse con el Dios amoroso y misericordioso que conocemos. Muchos vistazos en esto concluyen que hay como si hubieran dos dioses, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, pero esto no es cierto. Si vemos vemos que en Génesis 15:16 Dios le dice a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra prometida, pero no inmediatamente, sino que hay que volver a la cuarta generación, porque hasta entonces no habría llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. La implicación es que Dios estaba siendo paciente con los habitantes actuales de la tierra, pero cuando sus pecados habían llegado al límite, Él usaría a Israel para traer su juicio sobre ellos. Dios esperó pacientemente más de 400 años desde su promesa a Abraham. Los cananeos ciertamente habían escuchado acerca de la obra de Dios, tanto para sacar al pueblo de Egipto como a través de las victorias de batalla de Israel. Rahab reconoció y vio lo que Dios había hecho y lo que le esperaba. Ella vino al Señor. El pueblo de Jericó no lo hizo, y finalmente los otros enemigos permanecieron en pecado, así que fueron juzgados por sus pecados. El juicio de Dios y su odio por el pecado es una de las verdades más rechazadas del carácter de Dios, pero las Escrituras declaran claramente que
todos pecaron y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Las ganancias o la paga de nuestro pecado es muerte. Todos nosotros merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados, por ofender a un Dios que es santo. La realidad es que cada uno de nosotros que estamos aquí merecemos el juicio y estamos en una de dos categorías. Eh, eh, ya sea que hemos recibido la misericordia de Dios como la recibió Rahab, o seguimos caminando en rebelión hacia Dios y recibiremos el castigo y el juicio que merecemos. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de nuestra vida. Todos somos pecadores, pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos protegidos porque Cristo tuvo en sí mismo el castigo que nosotros deberíamos tener. Él pagó por nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 lo dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, el que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Al poner nuestra fe en Cristo podemos tener vida eterna. Si ponemos nuestra esperanza y confianza, tenemos perdón de los pecados porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz y Él fue un sustituto para poder reconciliarnos a nosotros con Dios. ¿Usted ha experimentado eso o usted sigue en rebelión con Dios? Si usted no pone su fe y confianza en Jesucristo, usted va a experimentar los mismos resultados que el pueblo de Jericó. La ira de Dios y el juicio de Dios va a estar derramado en usted. Nadie está fuera de la misericordia de Dios. La salvación de Rahab hace eso bien evidente, que Dios perdona sin importar los pecados que hayamos cometido. Él perdonó a una prostituta. Si usted clama a Dios, las Escrituras nos dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si eres un hijo de Dios, usted reconoce que Él es fiel a su promesa. ¿Está usted confiando en su Padre Celestial en las circunstancias que está enfrentando hoy día? Ningún desafío o dificultad que usted enfrente hoy día es demasiado difícil para nuestro Señor y Salvador. Usted y yo debemos vivir nuestras vidas marcadas por la obediencia a Dios, a pesar de lo que vemos o de lo que sentimos. Tenemos que obedecerlo a Él y confiar en Él y obedecerlo con nuestras vidas. Vengamos a oración. Padre Celestial, nosotros vemos tantas cosas de ti en este texto. Tú tienes la gloria. Tu batalla única es no convencional, es más, estaría en contra de cualquier sabiduría convencional, y nos muestra que a pesar de lo que nosotros veamos o sintamos, ayúdanos a tener corazones que están convencidos de que tú eres fiel, poderoso y soberano y misericordioso, y que tú odias el pecado, y que esas verdades de tu carácter y todo tu carácter nos señalan y nos traen a poner nuestra confianza en ti, en vez de poner nuestra esperanza en caballos que no van a llevarnos a ningún lado. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ti, Señor. Gracias de que tú nos amas, gracias de que tú te preocupas por nosotros. Oramos, Señor, que seamos un pueblo que confía en ti y que esa confianza en ti la vivamos en obediencia, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.